Buenas noches, voy a exponer lo que es hoy día lo que es insuficiencia suprarrenal. Primeramente, para hablar de lo que es la insuficiencia suprarrenal, vamos a ver primeramente la fisiología de lo que es el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, en la cual esta es una comunicación entre estos tres órganos, en la cual primeramente participa el hipotálamo, el cual es el centro de control, el que va a liberar las hormonas que van a estimular a la hipófisis y luego van a estimular y luego la hipófisis secreta hormonas que estimulan las glándulas suprarrenales. Sabemos que las glándulas suprarrenales son glándulas que están por encima de los riñones. Entonces, en el hipotálamo se van a secretar lo que son las hormonas liberadoras de corticotropina, también siglas SRH, en una respuesta de estímulos de estrés, en las cuales esto va a generar una interacción que estimula la hipófisis, que obviamente la hipófisis está situada debajo del hipotálamo y es conocido como la glándula maestra por su control de las glándulas endocrinas, en las cuales por la respuesta de las hormonas liberadoras de corticotropina se van a liberar las hormonas adenocorticotrópicas, o también sus siglas ACTH, que van a circular por el torrente sanguíneo, en las cuales estas hormonas, que son las ACTH, van a estimular las glándulas suprarrenales, en las cuales las glándulas suprarrenales tenemos que conocer la anatomía de que tienen dos tipos, dos estructuras, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Entonces, cuando estimulamos por estrés, los ACTH van a estimular la corteza suprarrenal, produciendo lo que es el cortisol, el cortisol, aldosterona y andrógenos. El cortisol, obviamente, que es una hormona que aumenta los niveles de glucosa en sangre, también modula la inflamación y la respuesta inmunitaria y mantiene la presión arterial. Como también sabemos, va a tener también también va a participar en lo que es el ritmo cardíaco, o sea, va a intervenir. También está la hormona aldosterona, que también va a participar en la parte de los riñones, que va a permitir la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Y también tenemos lo que es la otra, que es la médula suprarrenal, que es la que va a liberar adrenalina y noradrenalina al estar estimulados por este ACTH. También hay que saber de que tenemos lo que es una retroalimentación negativa en la cual se va a inhibir la liberación de estos RH, en la cual va a disminuir la producción de lo que son las hormonas adrenocorticotrópicas, y esto va a evitar de que siga produciéndose en las glándulas suprarrenales los cortisoles o los aldosteronas, la adrenalina o noradrenalina. Entonces, sabiendo ya lo que es la hipófisis hipofisario, acá le puedo mostrar también, como bien dije, en la corteza suprarrenal están la parte de cortisol, aldosterona, que se van a dividir también en tres tipos, que son las mineralcorticoides, los glucocorticoides y los esteroides sexuales, que acaban de estar las partes sexuales tanto del hombre como de la mujer. Los andrógenos, la progesterona, la testosterona, también va a tener esta función las glándulas suprarrenales. Entonces, sabiendo ya esta fisiología y las funciones que tiene cada una de estas hormonas, vamos a pasar a lo que es la insuficiencia suprarrenal. Como su bien nombre dice, es la afectación en la cual se altera la glándula suprarrenal en la parte de su función, en la cual puede generarse o producir muchas cantidades de hormonas o también escasez de hormonas, en las cuales podemos tener una hiperfunción o una hipofunción en la glándula suprarrenal, en la cual van a estar más que nada afectadas las hormonas del cortisol y las hormonas de la aldosterona, como también están las otras hormonas que también generan enfermedades. Entonces, esto va a alterar la regulación del metabolismo y la respuesta de estrés, el equilibrio de líquidos y electrolitos y también la presión arterial va a estar involucrada por esta insuficiencia suprarrenal. Como bien dije, el cortisol participa mucho en lo que es el aumento de la glucosa, entonces va a afectar el metabolismo. La aldosterona es la que se encarga de la reabsorción de sodio y agua en la parte del conducto de los riñones, en la parte de la de Henle. Entonces también afecta la parte del equilibrio de líquidos y electrolitos. Y también la aldosterona participa en la parte de la regulación de la presión arterial, en la cual también va a estar afectada si se da una insuficiencia de este órgano. En las cuales hay que saber de que la insuficiencia suprarrenal se va a clasificar en tres tipos. Insuficiencia suprarrenal primaria, esto es debido a que el daño está directamente de la glándula suprarrenal, por las cuales puede ser causado por muchos
por muchas etiologías que pueden ser autoinmunidades, infecciones, como puede ser la tuberculosis. Cuando la tuberculosis se propaga por otros órganos, también afecta a la glándula suprarrenal o una hemorragia suprarrenal acompañado con lo que es una infección. Eso se llama el síndrome de Waterhouse-Fürchens. Y las enfermedades infiltrativas como la milodiosis, sarcoidosis o la metástasis o una carcinoma en la parte de las glándulas suprarrenales. También tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria que se debe a lo que es una déficit de la CTH. Entonces, en esta parte no está involucrado las glándulas suprarrenales, sino está afectado otra parte del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que en este caso es la hipófisis, la que secreta la ACTH, la cual va a impedir que haya una buena producción de aldosterona o haya una insuficiencia en la producción de lo que es renina, en la cual, si es por la mala producción de testosterona, lo que se va a estar perjudicado también es el sistema de renina-angiotensina, es decir, que se va a disminuir la presión arterial. Esto puede ser causado por una supresión prolongada del eje, por tratamiento de glucocorticoides o tumores hipoficiarios, o haya habido una cirugía de hipófisis también. Y también tenemos la insuficiencia suprarrenal terciaria, que es la menos que puede ocurrir, pero se ocurre más que nada por la producción del CRH, o sea, este involucra acá el hipotálamo, que a menudo puede ser causado por una suspensión abrupta de glucocorticoides exógenos. ¿Qué son los glucocorticoides exógenos? Que son glucocorticoides que se van a secretar, que ya no son parte de lo que es del cuerpo, sino puede ser por fármacos, que inhiben que se pueda producir CRH en la parte del hipotálamo. Entonces, en esta fisiopatología, las glándulas suprarrenales pueden estar comprometidas por la parte de la médula, en la cual puede estar afectada la capa glomerular, la capa fascicular o la capa reticular. ¿Por qué decimos esto? Porque en la médula, como bien sabemos, tenemos lo que son capas que van a producir las hormonas. Entonces, en esta parte, la capa glomerular es la que va a producir la aldosterona y la capa fascicular, la parte de cortisol y la capa reticular, la parte ya de la parte sexual. Entonces, al estar afectado esto, va a generarse que ya no se produzca bien la aldosterona o aumente la aldosterona, que no se produzca bien el cortisol o aumente el cortisol, porque se va a estar afectando una de estas capas por la parte de la glándula suprarrenal. Y esto puede ser debido a que el eje esté fallando o que bien sea por el mismo órgano que esté insuficiente. Por eso mismo tenemos muchos tipos de alteraciones de fisiopatologías en las cuales obviamente se puede alterar el eje, como bien dije, está la primaria, secundaria y la terciaria, según cuál es el eje que esté afectado, si es suprarrenal es primaria, si está afectada la hipofisiaria es secundaria, y si está afectada la terciaria, si está afectado el hipotálamo es terciaria. Entonces, esto va a generar una disminución de hormonas, que es el cortisol, la aldosterona, los andrógenos, generándose en la aldosterona en una pérdida de sodio y agua, generando hipotensión, hipovolemia o retención de potasio, porque no está que se absorbe el sodio y se mantiene el potasio ahí, genera una hiperpotasemia que puede llegarme a complicaciones más severas con el paciente. En cambio, en el cortisol se van a disminuir la capacidad de estrés, no va a poder, no hay, va a haber un incremento en la insulina porque no va a absorber glucosa el paciente y va a tener una hipoglucemia el paciente. Y esto va a generar un aumento compensatorio de ACTH en una deficiencia primaria. Es decir, que al ver esto, se va a compensar el ACTH, va a incrementarse el ACTH para poder de esa manera estimular más a la glándula suprarrenal para que pueda producir los cortisoles, porque está fallando, en una deficiencia primaria, la glándula suprarrenal está fallando. Entonces, ¿qué hace el eje hipotálamo hipofisario al ver que la glándula suprarrenal no está produciendo las hormonas para el paciente? Entonces va a aumentar más ese TH para que de esa manera la glándula suprarrenal reaccione y pueda generar las hormonas. Pero a pesar de esto, igual no se va a poder, no va a reaccionar bien la glándula suprarrenal, pero es la parte como va a compensar el cuerpo ante esta insuficiencia. Entonces, después que haya aumenta esta composición, después viene el desequilibrio en la cual los déficits de cortisol y aldosterona van a estar bajos, van a generar un desequilibrio homeostásico en el paciente, generando los síntomas que ya voy a mencionar de acuerdo a la enfermedad. Esto es un diagrama o una imagen de cómo es que el ACTH va a generar todos estos estímulos, según también sea un ACTH sensible o un ACTH independiente, que ya luego voy a mencionar que es un ACTH independiente.
Entonces, vamos a hablar primeramente de una insuficiencia que es la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, que es crónica. Hay que saber por historia que la enfermedad de Addison fue conocida por el británico llamado Thomas Addison, quien recopiló un conjunto de síntomas relacionados con lo que son fatigas, debilidad muscular, pérdida de peso en estos pacientes en las cuales acumuló y que se llamó primeramente síndrome de Addison. Y luego se va a la categoría de enfermedad de Addison cuando tenemos ya el diagnóstico específico. Entonces, la enfermedad de Addison es una afección que es rara, a veces es muy poco frecuente, pero es grave porque va a ocurrir en las glándulas suprarrenales que no va a producir lo que son las hormonas de cortisol. A veces también puede ser la aldosterona, pero la principal hormona que no produce es el cortisol. ¿Cuáles pueden ser las causas de la enfermedad de Addison? Pueden ser por síndromes poliglandulares autoinmunes, hiperplasia, adrenocolidistrofia, tuberculosis o lo que ya había mencionado también en la etiología. Entonces, en la epidemiología va a afectar más que nada a mujeres que en hombres y la edad más promedio, edad media es de 30 a 50 años. Más que nada, hay países que están más afectados que son Europa, Asia o África. Acá en Perú es muy poco común que se vea la enfermedad de Addison, es poco común. De 100 a 140 casos por millón de habitantes se ve la enfermedad de Addison. Más que nada, la manifestación clínica de la enfermedad de Addison va a ser fatiga crónica, debilidad, pérdida de peso, hiperpigmentación, en la parte cardiovascular va a ser la hipotensión ortostática, es decir, al paciente lo ponemos de decúbito y se baja la presión arterial, pero cuando está echado, entonces su presión va a estar normal. Náuseas, vómitos y diarreas. También está la parte de la visión borrosa, a veces dolor abdominal, hay falta de apetito, tiene fatigas, debilidad muscular, dolor de cabeza y lo más notorio es la pérdida de peso. Para saber o estoy sospechando una enfermedad de Addison, tengo que hacerle pruebas hormonales. ¿Y cuáles tengo que pensar en este momento? Es el cortisol. ¿Por qué el cortisol? Porque como bien dije, enfermedad de Addison lo que va a bajar es el cortisol. Uno debajo de mañana, si está menor a 5 miligramos por decalitro, entonces estoy sospechando de que es una enfermedad de Addison y el ACTH esté alta. En la prueba de estimulación con ACTH también es una prueba en la cual se va a elevar, si no se eleva adecuadamente el cortisol por administración de ACTH, entonces estoy pensando ya en una enfermedad de Addison. Pero como bien dije en la fisiopatología, va a querer compensar el cuerpo aumentando más ACTH. Entonces, si está aumentando el ACTH y cortisol bajo, aquí ya tengo que pensar, puede ser una enfermedad de Addison. También están los estudios de imágenes, que son tomografías que me va a ayudar mucho más al ver cómo está el glándula suprarrenal para ver si estoy pensando tal vez en una adenocarcinoma o hay una hemorragia, por lo cual también puede afectar en este caso. O pruebas autoinmunes, que son el anticuerpos contra la enzima 21 hidroxilasa, que es una enzima que también va a participar en el eje hipotálamo hipofisario que va a estimular a los glándulas suprarrenales para producir las hormonas. También tenemos los electrolitos para ver cómo está mi paciente, para observarlo, porque bien dije, una alteración en la glándula suprarrenal me va a generar una alteración en la parte hemostásica electrolítica. O sea, también le tengo que pedir si tiene exámenes de orina, exámenes de hemoglobina, para ver cómo está el sodio, cómo está la glucosa y cómo está el potasio, más que nada. Para tratar el enfermedad de Addison hay que hacer un reemplazo hormonal, es decir, hay que administrarle glucorticoides. No está produciendo hormonas, entonces hay que darle hormonas al paciente. Para eso tenemos la hidrocortisona, la prednisona o la desametasona. También tenemos los mineralocorticoides, que son la fudocortisona, para reemplazar la aldosterona, si es que veo en el paciente que también está disminuido la aldosterona. Hay que también pensar en una crisis suprarrenal. Una crisis suprarrenal va a estar afectado cuando tenemos este, tenemos criterios clínicos en los cuales me está comprometiendo en un déficit agudo o severo de una baja de cortisol, generándose en pacientes con insuficiencia renal y pueden ser mortales en estos pacientes si no te trata de manera oportuna. Por eso mismo, se le administra lo que son hidrocortisona intravenosa de manera rápida. Si estoy pensando rápido que es una afectación por lo que es esta enfermedad ISO, y una reposición brusca de líquidos y electrolitos, porque si no le compenso lo que está perdiendo, el paciente se me puede morir. Entonces, también están las medidas preventivas en los pacientes en las cuales podemos darles glucocorticoides si es que van a hacer una cirugía o por infecciones, o también ver a mi paciente darle con una tarjeta en la cual tengo que decir, este paciente tengo que observarlo porque está con esta enfermedad que puede bajarle otra vez los electrolitos y tengo que otra vuelta a compensarlo.
Luego hablemos también del síndrome de Cushing, que es otra insuficiencia suprarrenal en la cual va a estar competido por signos y síntomas de cosas por posición prolongada excesiva al glucocorticoide, es decir, que esto ya es una insuficiencia suprarrenal secundaria, a lo que es por lo que el paciente puede haber como iniciado de glucocorticoides, generándose de esta manera un exceso de glucocorticoides y inhibiendo lo que es en este momento la parte de la hipófisis, no generando una buena producción de ACTH y de esa manera nos estimula la glándula suprarrenal para poder generar las hormonas. Y afecta a multisistemas del cuerpo debido a que los efectos catabólicos y metabólicos e inmunosupresores de cortisol elevado van a afectar en el cuerpo. Las causas pueden ser cuando son dependientes de CTH, es decir, si es que no hay mucha producción de CTH, y en la enfermedad de Cushing es un exceso de CTH por una adenoma hipofisiario. Y también está esta investigación ectópica de CTH por tumores extra hipofisiarios, o también los que son independientes de la CTH, que son adenomas o carcinomas suprarrenales o hiperplasia nodular suprarrenal. Esos son los tipos de síndrome de Cushing, que son los de exógenos y endógenos. Los exógenos son los que son por el uso prolongado de glucocorticoides exógenos, como son la prednisona, dexametasona, hidrocortisona, en tratamientos que pueden haber sido por otras causas, y por esta misma razón se está generando el síndrome de Cushing, porque va a suprimir el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, más que nada en la parte hipofisiaria, y va a afectar en las glándulas renales una atrofia por la falta de estimulación de CTH. También están los endógenos, que acabamos dividiendo en independientes de CTH y independientes de CTH, en la cual el dependiente de CTH es por el exceso de CTH producido por el adenomo hipofisiario, pero a pesar de que esté en aumento, esto va a estimular, esto va a seguir estimulando la corteza suprarrenal, generando hormonas, y también de esta manera hay una elevación de cortisol y también hay una hiperfunción en el paciente, y de esta manera haya presentar los síndrome de Cushing o que esté independiente de CTH, es decir, que no sea por CTH, sino por la glándula suprarrenal que está afectándose, y de esta manera pues está aumentándose los cortisoles. También está el síndrome de pseudo Cushing en condiciones que causan alteraciones transitorias o niveles de cortisol causados por alcoholismo, diabetes o depresión. En la epidemiología vamos a pensar en 40 a 70 casos de pacientes por 1 millón de habitantes puede generarse Cushing exógeno, que digo Cushing endógeno, y el Cushing exógeno, que es el más frecuente por el excesivo de glucocorticoides, como bien había mencionado, más afecta a mujeres que a hombres en una relación de 3 a 1. Más que nada vamos a pensar en un síndrome de Cushing por unos síntomas, patologías muy, muy visibles, que son la cara redonda, cara de luna llena, y las estrías que se ven en los abdómenes, esas estrías así que se ven aquí, violáceas, en las cuales son muy, muy, muy comunes en síndrome de Cushing. La piel está delgada, frágil, con tintes de hematomas, hay lo que es acné, hirsutismo, también puede elevarse la presión arterial, hay aumento de peso, que diferentes enfermedades dicen que hay una pérdida de peso, que es un aumento de peso, y músculo esquelético están osteoporosis, debilidad en los huesos, o también fracturas por estas debilidades. Entonces, para pensar en una síndrome de Cushing, voy a tener que pedir lo que son pruebas de cortisol para ver, de urinario en 24 horas, para ver cómo está elevado por hipercortisolismo, o también la tasa de supresión con desametasona en dosis baja, en la cual va a ser una falta de supresión de cortisol tras administrar desametasona en síndrome de Cushing, en un cortisol cerebral nocturno. También está para poder determinar qué tipo de síndrome de Cushing estoy viendo aquí. Por eso pido una CTC plasmática para ver si no es independiente o dependiente de CTH. Si está baja la CTH plasmática, entonces es independiente. Pero si está alta, estoy pensando en una síndrome de Cushing independiente de la CTH. Aquí tenemos que diferenciar bien porque acá va a ser diferente el manejo terapéutico. Y también me piden, también nos ayuda también la resonancia magnética o la tomografía si estoy pensando que puede ser por una alteración de adenocarcinoma. También podemos pensar en un diagnóstico diferencial, que es el hiperaldosteronismo, que es parecido al síndrome de Cushing, pero aquí lo afectado es aumento de la aldosterona, generando por la glándula suprarrenal, por una hiperfunción de la glándula suprarrenal, generándole aumento de hiperaldosterona, que también me puede generar algunos síntomas parecidos al síndrome de Cushing, como es la presión arterial alta,
y también que se va a retener más sodio. Entonces, en esa parte va a estar más aumentada la presión arterial. Y para poder relacionarlo bien, hay que ver las pruebas de laboratorio, ver la supresión de carga de fluorocortisona o sodio. Más que nada aquí también por tanto estar sodio y se va el potasio, también va a generar una hipopotasemia y una calosio metabólica en la parte respiratoria. El tratamiento es diferente aquí, obviamente, se tiene que hacer una adrenectomía laparoscópica o una hiperplasia bilateral, es primeramente cirugía, y luego un tratamiento también con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que son la espironolactona y la eplerenona. También tenemos entonces este es el diagnóstico diferencial. Ahora, en el tratamiento de síndrome de Cushing, tengo que pensar obviamente en una cirugía, en la cual tenemos que hacer una transfereminal en hipofisiario o la laparoscopía en la parte suprarrenal cuando es ectópico. Y también inhibidores suprarrenales que son el cotoconazol, la metilapona y el aminoglucotimidea. O también cuando estoy pensando en corticoides exógenos, entonces tengo que pensar en ya suprimir lo que son suprimir la hidrocortisona, la cortisona y la prednisona para ver cómo va inhibiendo o restringiendo estos fármacos. Puede ser que de esa manera se resuelva más rápido el síndrome de Cushing también. Y también darle un consejo dietético, el aumento de ricos en potasio, alimentos ricos en vitamina D también. Estas son mis pistas bibliográficas y eso es todo. Muchas gracias.